Bien, tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Quirós, él es colaborador de GAD, ya le conocéis, y me parece además que muy vinculado con el tema porque él estuvo trabajando en esta compañía desde el año 1998 hasta el año 2001. Óscar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefanía, y buenas tardes a todos los telespectadores. ¿Qué tal? Muy bien, Óscar. No sé si has estado escuchando unos minutos antes justamente este dato tan revelador y tan importante que nos facilitaba Jesús. Pues bien, sí, no, por supuesto que hay datos que están apareciendo y a mí personalmente se me pone la carne de gallina cada vez que los oigo. Me supongo el drama que han tenido que pasar tanto los supervivientes como los familiares de los desaparecidos y los fallecidos, pero realmente yo como persona que he navegado en barcos de costa y que he trabajado para la empresa, conociendo toda la normativa que hay interna, todas las normas de seguridad, todas las normas marítimas, me parece impensable, me parece imposible que este accidente se haya podido producir. Yo creo que se está hablando de naufragio y se está dando un concepto, digamos, equivocado. Un naufragio es que un barco se hunde, ¿no? Y tengo la sensación, por todos los datos que estamos recibiendo, que es que el comandante de la nave ha tirado la nave contra la costa. O sea, parece que es un accidente provocado porque ha tenido que saltarse todas las normas de seguridad que tiene un barco. Y es que eso es imposible. El barco está manejado por 8 GPS, tiene su sistema de sonar, su sistema de radar, tendría que estar pitando todas las alarmas del puente de mando simplemente por prever que hay un obstáculo a menos de 1 kilómetro. El barco se suele redirigir, entonces le han tenido que quitar el piloto automático y estamparlo prácticamente contra el islote por una orden, por un error humano. No entiendo otra cosa. Óscar, por lo tanto, es un accidente tal y como se ha podido recrear con simulaciones, con gráficos y tal y como comentan los pasajeros, prácticamente podemos decir imposible que haya sido accidente como tal. Mira, Steffi, es que yo te puedo contar mi noche la nochevieja del milenio, que todo el mundo la disfrutó en su casa y haciendo fiestas. Yo estaba trabajando en otra compañía de cruceros y teníamos 8 barcos, uno en cada mar. Entonces teníamos el problema del efecto 2000 y si la señal de los GPS se pierde más de 3 en un barco, repito que están vigilados por 8 GPS, se pierden más de 3, el barco se pone a hacer 8 donde esté hasta que el comandante de la nave lo redirige manualmente, ¿no? Esto sucede también cuando hay un obstáculo o cuando el barco, por motivos como puede ser mal tiempo, se sale de la ruta que está preestablecida, ¿vale? Evidentemente, el barco tenía que estar a 5 millas de la costa, en el punto donde chocó con el islote. Debía haber pasado a 5 millas de la costa, no a 150 metros. Después de ese choque, si hay una maniobra que es correcta, que yo no sé si el comandante Schettino la personalizó o fue el personal de a bordo, porque también tengo noticias que hubo un motín de los oficiales y de los empleados contra el capitán. Ese movimiento de aproximación es lo que ha permitido que el barco no se hunda, ¿de acuerdo? El barco está encallado ahora mismo en la costa y es lo que ha permitido el salvamento de 4.890 personas que iban en el barco, entre 3.780 pasajeros y 1.110 tripulantes. Entonces, evidentemente hay un coste humano que es mínimo para lo que podía haber podido pasar, pero es que cualquier muerte a mí me parece una tragedia. Y lo que me da más rabia de todo esto es que Costa Cruceros y en general las compañías de cruceros han hecho felices a muchos miles de personas en todo el planeta. Hay millas y millas y millas navegadas con barcos no solo de este tamaño, sino más pequeños también, y este incidente puede llevar a la quiebra total a un sector del turismo que estaba en pleno auge y que realmente prácticamente no tiene ningún riesgo de accidente. Has comentado una cosa importante, Óscar, has hablado de que había un altercado. ¿Tú viste algo entre Jesús? No, nosotros no vimos absolutamente nada. ¿No se escuchó nada, que hubiera una sublevación o que la tripulación se sublevara contra el capitán? ¿Nada de nada? No, lo único que vimos es que toda la tripulación, mucho tiempo antes de salir nosotros, tenía los chalecos salvavidas. ¿Que mucha gente tenía los chalecos? Sí, muchos de los tripulantes de la tripulación, los chalecos salvavidas suyos los tenía puestos los amarillos. Son unos chalecos amarillos, mucho antes de ponerlos nosotros. Mucho antes que los pasajeros. Mucho antes. Eso no es normal tampoco, ¿verdad, Óscar? Vamos a ver, siempre que comienza un crucero, todas las semanas, uno de los primeros días, que además es divertidísimo, la tripulación hace una especie de obra de teatro de simulación. Eso no se hizo. De un desembarco, ¿no?
de un desembarco por una causa de estas. Entonces todo el mundo se pone los chalecos, se van a los botes, etcétera. Aquí lo que ha fallado es que el capitán tardó 1:30 en avisar a la costa que el accidente se había producido. Y cuando la Guardia Costera tuvo noticia de este accidente, el barco ya estaba totalmente escorado, con lo cual la mitad de las lanchas balleneras ya no se podían desalojar del barco. ¿De acuerdo? Entonces el barco, al estar inclinado, quiero decir, un barco de casi 5.000 personas, las balleneras no tienen capacidad para desalojarlos todos en un solo viaje. Pero eso pasa en todos los barcos del mundo. Pero evidentemente son barcos técnicamente insumergibles. De hecho, en muchos puertos, debido al gran calado que tienen, el barco aparca a X millas del puerto y la gente desembarca en las balleneras. Y ya digo que es una maniobra normal que se produce en todos los cruceros y además que es hasta divertida. Entonces, si quitamos esa 1:30 que tarda el comandante en avisar a la Guardia Costera, que no entiendo por qué no realiza esa llamada, hubiera dado tiempo perfecto a desalojar el barco sin ningún problema. Óscar, vamos a quedarnos aquí. Te pido por favor que nos aguantes 2 minutos, nos vamos a publicidad y retomamos, que todavía tenemos 2 preguntas que hacerte. ¿Te parece? Perfecto, Estefanía. Gracias, 2 minutos. Gracias, Óscar. Hacemos una brevísima pausa, retomamos y claro que sí, damos también salida a todas esas preguntas a través del Facebook. Regresamos, no os vayáis. Titanic. Estábamos hablando con Óscar Quirós, él es colaborador del programa y además nos apuntaba un dato muy curioso que descubrimos ayer por la noche, justamente hablando con él, nos dijo que él había estado trabajando con esta compañía naviera desde el año 1998 hasta el año 2001 y justamente era el director comercial en Madrid y además pues que tiene una amplia trayectoria en temas de viajes y de cruceros, que es el tema que nos ocupa hoy. Jesús, justo nos habíamos ido a publicidad y tenías una pregunta que plantear a Óscar, ¿verdad? Creo que te escucha ya. Óscar, buenas tardes. ¿Sigues al otro lado del teléfono? Buenas tardes, don Jesús. ¿Qué tal? Hola, Óscar, ¿cómo estás? Un placer. Lamento muchísimo lo ocurrido y bueno, espero que se pase pronto todo el susto y el percance. Te lo agradezco. Yo te quería hacer una preguntita. Sí. ¿No es obligatorio para las compañías hacer estos simulacros de desalojo del barco? Es absolutamente obligatorio, igual que es un protocolo que existe exactamente igual que el que se hace en los aviones. Cada vez que subimos a un avión, la azafata, evidentemente las explicaciones son bastante insuficientes, en caso de pánico no sirven de nada, ¿no? Pero el simulacro de desembarco de la nave se hace normalmente el segundo día de crucero. Digamos que el primer día se entiende que todo el mundo viene a bordo, viene de viaje, viene cansado, se descansa y la siguiente mañana se hace este protocolo. Y ya digo que no solo sirve para un caso de emergencia, sino que en muchos casos, especialmente en el Caribe, muchos de los desembarcos que se hacen en las islas se hacen a través de estas lanchas que llamamos balleneras, porque no son lanchas de salvamento, si usted se ha fijado, ¿no? Son absolutamente insuficientes para sacar a todo el pasaje del barco de un solo golpe. Entonces están pensadas pues porque el barco es insumergible. El Costa Concordia, si no tengo mal mis datos, mide 290 metros de eslora, de largo. Quiere decir que es un barco del tamaño del Estadio Bernabéu. La brecha que tiene ahora mismo es de 70 metros y el barco aún así no está hundido. Está escorado, pero no está hundido. Entonces, quiero decir, las medidas de seguridad son tremendas y lo que me extraña muchísimo es que este protocolo no se haya cumplido. Y en todo caso yo sí pediría explicaciones a la compañía por qué no se ha hecho este protocolo. Óscar, una última pregunta. ¿Qué va a pasar con este capitán cobarde, cuanto menos, que abandonó? Bueno, en Italia no hay capitanes, en Italia son comandantes. Yo, de todas formas, escuchando las conversaciones y viendo todo, a mí hay un delito que veo flagrante y que nadie ha comentado y que incluso me parece que no está entre las imputaciones que se le han hecho al comandante Schettino. Si os fijáis en la conversación que tiene con la Guardia Costera, la persona que le está reprimiendo su actitud le dice: usted ha abandonado el barco, la nave ahora mismo está bajo mi poder, y le da la orden de subir al barco y dice: está usted desobedeciendo mi orden. Quiere decir que le destituyó en el acto fulminantemente de su puesto de comandante. Entonces está desobedeciendo a un superior y yo no sé si esto en un momento dado puede llegar a ser un juicio militar. Gracias, Óscar. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Jesús? No, nada más agradecerle a Óscar. Gracias, Óscar. Nada, un absoluto placer y repito a todos los pasajeros mi solidaridad y realmente que ni Costa Cruceros ni cualquier otra compañía de cruceros se merecen la práctica total que va a suponer este accidente en el sector.
Además, un accidente que justamente coincide con la feria más importante del turismo, ¿verdad? Confitur, que no hay que obviar que ha comenzado justamente hoy miércoles y que abrirá sus puertas hasta el día 22. Mañana, Óscar, estableceremos también conexión telefónica contigo. Como siempre, un placer charlar contigo y muy esclarecedor todo lo que nos has dicho. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un placer, buenas Hasta tardes. Luego. Importante lo que nos ha comentado Óscar, ¿verdad? Para ir también conociendo datos de esta historia que yo creo que en poco tiempo y en pocos días desde luego verán la luz y se podrá esclarecer un poquito más la historia y saber qué le motivó también a este comandante, decía Óscar, para haber abandonado pues este barco.